Bueno, entonces, hola Raúl, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Yo acostumbro a hacer un programa para el canal de YouTube donde voy enviando información como importante para nuestros clientes e inversionistas. Yo soy Catalina Gómez, realtor especialista en inversionistas extranjeros y también constructora, también soy general contractor. Quiero hoy mostrarles acá algo muy interesante, quiero presentarles a Raúl. Raúl es experto en evictions. Raúl, adelante, preséntate, por favor. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Raúl Enrique Hernández. Sí, tengo aproximadamente unos 15 o 16 años haciendo evictions en Florida, pero mi área fundamental es Central Florida, que sería Orlando, alrededores de Orlando, en los condados de Orange, Osceola, donde está Kissimmee, Polk County, donde está Lakeland y Winter Haven. Hillsboro, Tampa, muy poco. Yo me enfoco más en Brevard y Volusia, donde está Deltona, Ocala, Cocoa Beach, Seminole County también, donde está Sanford, Lake Mary, toda esa área. Eh, Excelente, muy bien cubiertos por el área de todo Orlando y todos sus alrededores. sí, Miami algo, pero obviamente es mejor buscar un local porque ya es muy lejos pero sí he hecho en Miami también. Claro, muchas gracias, Raúl. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el eviction? Para que, como estamos acá contándole a nuestros clientes extranjeros que son inversionistas que compran una propiedad y que la colocan en renta larga, ¿qué es un eviction? Sí, el eviction es un proceso legal para expulsar a una persona de una propiedad de bienes raíz, una propiedad, bien sea apartamento o propiedad casa, para una persona que incumple el contrato o no está autorizada para vivir allí Sí. por falta de pago de la renta, pero también por violaciones al contrato. Ah, eso es muy importante, que el eviction también es, no solo, puede haber una persona que está cumpliendo correctamente con el contrato y en qué casos como incumplimiento como cuáles. Incumplimientos como colocan mascotas no autorizadas. Por ejemplo, se le autorizó un solo perro y tiene cuatro perros. O personas, que es muy común, personas no autorizadas en el contrato para que ocupe esa propiedad. También, por ejemplo, depende de cómo es el contrato. Por ejemplo, si el inquilino estaba a cargo del jardín, del landscaping, del todo lo que es jardín, y lo maltrató, no le echó agua suficiente y la dañó, ese incumplimiento, si esa es la responsabilidad del inquilino. También cuando maltrata la propiedad, por ejemplo, si hace una inspección y la propiedad está maltratada, hay que hacerle reparaciones en pleno contrato porque la está usando, está dañando la propiedad, por ejemplo, dañando las paredes, la cocina, el baño, etcétera. Entonces allí sería un eviction por incumplimiento de contrato. Uy, no, pero excelente todo esto. Y cuéntanos un poquito, digamos que cuando una persona coloca en renta una propiedad, nosotros los realtors les ayudamos a conseguir los clientes y nosotros hay muchísimas aplicaciones que usamos donde las personas que quieren rentar una casa, nosotros investigamos a esas personas para ver si son personas que han cumplido con todas estas cuotas anteriores, si son cumplidos con el banco. Pero cuéntanos, ¿cuál es la mejor recomendación para estos inversionistas poder hacer ese proceso, que estén muchísimo más seguros? Porque hay algunas aplicaciones que son un poco más suaves y no investigan tan a fondo los clientes. Cuéntanos cuál es tu recomendación, Raúl. Sí, realizar lo que es la investigación antes de alentar a una persona, aquí le llaman background check. Sí. Hay diferentes páginas que lo hacen, una mejor que otra. Yo recomendaría una que se llama LexisNexis. Es un poco más costosa, pero ellos te hacen una revisión a fondo. También están las revisiones manuales, que Sí. son, por ejemplo, a nosotros nos interesa si esa persona ha tenido evictions, es decir, desalojo en el pasado. Entonces uno va a cada condado
donde, específicamente donde vivió los últimos 5 años el inquilino, y revisas en esos condados si ha tenido situaciones criminales o desalojos anteriores. Por ejemplo, Imagínate eso tan interesante y es algo que hay que hacer muy manual y que hay que pagarle mejor a un experto. ¿Cierto que tú tienes ese servicio, Raúl? sí, sí, nosotros lo hacemos manual y obviamente también con una base de datos como LexisLexis, pero adicionalmente manual para que no se escape alguna información que no nos da el software. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar aquí un poquito. Te voy a hacer muchas preguntas, pero es que tengo que aprovechar muy bien, digamos, todo tu conocimiento. Pero vamos a empezar. Le hacemos el background al cliente. El cliente sale que es un cliente que está bien, que está limpio, se le hace la renta. Cuéntame, cuánto es el proceso? Si el cliente debe pagar los primeros 5 días la renta. ¿Cuándo el dueño debería estar alerta para decir, este cliente posiblemente podría ser un caso de eviction? Sí, eh, hay personas, propietarios más agresivos que otros. Ujú. Yo recomendaría ya cuando se acerca el segundo mes y no ha Sí, pagado el primer mes. Por ejemplo, tenía para pagar en los primeros 5 días del mes. Por sí, ejemplo, si es junio, no pagó en los primeros 5 días, pero ya estamos a 28, 29 sí, de junio y no sé, hay señal del inquilino de que va a pagar o por lo menos ha abonado. Entonces ya se acerca el próximo mes de julio. En sí, ese momento es que ya hay que accionar, porque ya se van a acumular 2 meses. Esta es claro. mi recomendación. Obviamente, dependiendo de cómo te responde el inquilino, si da muestras de llegar a un acuerdo, porque todos pueden tener problemas económicos, uno lo entiende, y puede llegar el propietario o el property manager a tratar de llegar a un acuerdo, dándole un lapso, etcétera. Pero ya cuando se acerca el segundo mes y el inquilino no responde o no da una certeza de que va a hacer el pago, ahí donde se recomendaría someter el eviction de una vez. Hay Ok, y propietarios que prefieren esperar más, pero yo recomendaría ya acercándose al segundo mes. claro, recomendación muy importante es que si vemos mucho silencio y que no han abonado, es importante mejor empezar como este proceso. Ya Correcto. ahí hay una señal de que la persona no va a pagar porque no tiene igual ese mes. Y cuéntame, ¿cuáles son los documentos que necesita el dueño o el property manager para poder empezar ese eviction contigo? O Sí, con cualquier persona que pueda hacer el eviction. sí, solo el contrato donde aparezca la, la dirección de la propiedad, los nombres de los inquilinos, el canon de arrendamiento, es decir, el pago de la renta mensual. Eso sería suficiente porque cuando me dan el contrato, yo verifico los récords públicos de Florida Ok. y de ahí yo verifico quién es el dueño. Entonces, cuando se somete la demanda de desalojo, se coloca a la persona o la compañía que está registrada como dueño en los récords públicos. Ah, perfecto. ¿Hay alguna cláusula especial importante que haya en el contrato que se hace con con esa persona que está rentando la vivienda que te proteja más? ¿O en general los contratos, desde que estén como de estos rubros que nos estás contando, cuál es la dirección, el nombre, el valor, cuándo se vence, con eso es Sí. simple? Realmente la ley de Florida, en los estatutos 83, son amplias. Realmente no hay muchas lagunas. Ellos expresan, tienen mucha información con las relaciones entre inquilinos y dueños. Sí. Obviamente con el contrato se especifican más las cosas, por ejemplo, quién se encarga del jardín, quién se encarga de los pagos de utilidades como la luz, el agua, etcétera. Sin embargo, se puede recomendar colocar en el contrato las notificaciones si va a renovar, recordarle que son 60 días de anticipación ante Sí. vencimiento del contrato. Si no, la penalidad puede ser un mes de renta si no lo hace. Ok. Obviamente en el contrato es importante aclararlo del depósito de seguridad. Eso es súper importante en Florida, colocando dónde va a ser depositado el dinero. En una cuenta se supone fideicomiso del dueño y el monto del depósito de seguridad. Otra cosa importante en el contrato, una cláusula que se llama holdover. Esa sí no lo establece mucho la ley. Esa cláusula establece de que si el contrato se vence y ninguna de las partes notificaron una a la otra de la renovación, Sí. entonces se incrementa el monto de la renta.
Por ejemplo, si está en $2.000 y no hay renovación y continúan, vamos a decir mes a mes, entonces automáticamente ya el monto de la renta mensual no son 2.000, sino que le colocamos 2.400, por ejemplo. Y ahora el Oh. inquilino, si va a estar sin contrato, tiene que pagar 2.400 mensual. Ah, qué bien, esa es una cláusula que es interesante que Ese es sepa. muy importante, al igual que el de la mascota, etcétera. Esas son otras, no fumar. También sería importante colocarlo en el contrato, eso no lo habla en la ley, no lo establece la ley, entre otras cosas. Ah, buenísimo, muchas gracias. Y cuéntame, ¿cómo es el proceso entonces del eviction? No, te encontramos con este inquilino que no pagó, que más o menos está finalizando su primer mes y llega el próximo, que ya sabemos que no tiene su dinero. ¿Cómo es el proceso de este eviction? En este Sí. momento es donde la persona debería de contratar ya quien le haga este proceso. Correcto. Cuando ya está segura que la persona no le va a pagar o no está completamente segura, obviamente, eh, la primera acción que se hace es hacer la notificación, que la hacemos nosotros también, de 3 días. 3 días para poder pagar la renta. Es una notificación que tiene un vocabulario legal que establece la ley. Tiene que estar ese vocabulario si no está defectuosa. Y si esa notificación está defectuosa, el desalojo se cae en la corte. Oh, no te creo. O sea que es muy importante y recomendable que siempre cuando se va a empezar esto, ya lo haga un profesional para que Sí, podamos sí, ir. esa notificación es muy importante que lo haga una persona experta porque pues, se puede caer todo el proceso y pierde más tiempo y más dinero el dueño. Entonces se le pega la notificación. Hay dos maneras. Una, correo certificado con el correo postal, y la Sí. otra, que es la más efectiva, es pegarla en la puerta del- de la, de la propiedad que se está rentando y documentarla con fotos. Oh, documentarla, porque es obvio y muy claro que pueden decir que allá no había Que nada. no lo hicieron. Obviamente Ay, en el sí. teléfono aparece la fecha cuando se tomó la foto y que se pegó. Mm. También entregándolas en sus manos, pero la más efectiva es pegándola en la puerta. Una vez que se activa la notificación de 3 días, es cuando ya podemos someter el eviction. Al vencerse los 3 días, son 3 días hábiles, no son feriados ni días ni fines de semana. Ok. Y son 3 días en que debería de esta persona comunicarse con el dueño y decirle, te voy a pagar. Si por alguna razón le hace un abono de $200, cualquier valor, y la rentan de 2.500, ¿separa el proceso o tiene que pagar la totalidad? Ya, eso es a discreción del dueño. El dueño puede aceptar un monto parcial de la renta y darle el plazo para pagar el monto final. Sin embargo, cuando ocurre eso y si él falla en pagar la otra parte, tiene que hacer otra notificación de 3 días con el monto actualizado. Oh, perfecto. Bueno, y entonces luego de esa actualización, entonces ya, ¿qué haces, Raúl, después de los 3 días una vez que no se ha pagado? Claro, en los 3 días también no es solo pagar, sino que se vaya de la propiedad. Las dos cosas. La ley le da la opción, la notificación, o te vas o pagas. Ok. Si no hizo ninguna de las dos cosas, entonces se somete el eviction, el desalojo en la corte correspondiente, y el proceso dura aproximadamente entre 3 semanas y media a 6 semanas. ¿Por qué Ok. ese lapso de tiempo? Porque depende mucho de el condado, como esté de full. Algunos condados se demoran en emitir un documento que se llama summons. Ese summons es para que uno se lo entregue al sheriff. También depende de cómo estén ocupados los sheriff, los policías, quienes son que van a dar la notificación legal al inquilino de que está demandado. Ah, ok, esa es una parte importante. Una vez que ya se sometió todo el permiso de la eviction, el sheriff va y notifica en el lapso de esas 3 semanas que tiene de plazo. Sí, el sheriff tiene legalmente 10 días Oh, para hacerlo. perfecto. Días no hábiles, no fines de semana. Sin embargo, hay policías que lo hacen en 2, en 3. Por eso, ese lapso que te estoy diciendo, de 3 y media a 6 semanas, Perfecto. porque hay policías que se pueden tomar los 10 días. No es tan usual, pero se ha ocurrido, o se toman 7 días y ahí tardamos. Y el sheriff, si no encuentra a nadie, también pega la notificación en la puerta. Sí, el sheriff tiene 3 oportunidades para hacerlo. Si en ninguna de las 3 oportunidades, posiblemente el mismo día,
va en la mañana y 2 veces en la tarde. Si no Oh. lo encuentra a nadie, él la puede pegar en la puerta, la documenta y dice, lo doy por notificado. Eso a diferencia de demandas por cobro de dinero que no tienen esa ventaja. Esa se la tienen que dar a las personas en las manos. Lo bueno del eviction es que no es necesario dársela en las manos. Ok, perfecto. Y te hago una pregunta. ¿Cuánto es el costo aproximado de este eviction? Sí, eso depende de qué condado. Ok. Por ejemplo, si es Orange County, que es en Orlando, el precio es 850. Si es Osceola, es 850. Si es Seminole County, es 1000. Si es Oh, perfecto. Polk County, es 1100. Más o menos esos precios, mientras más lejos del condado de Orange, que es donde está mi oficina, obviamente cambia, pero lo máximo en Miami, 1500. Oh, claro. Alrededor de Lo 1900. importante es que puede ser más o menos entre 800 y 1500 el costo de abogados como para poder hacer todo este proceso, Correcto. que es con lo que la persona cuenta. Bueno, y dame quien lo paga, obviamente, el dueño de la casa. O sea, ahí lastimosamente es el que tiene que perder, pero para no perder más. Correcto. Y digamos que muchas personas tienen el depósito, pero pues el depósito alcanza a cubrir la renta que ya se está, digamos que dejando de pagar, ¿cierto? Sí. Cuéntame un poco, cuando las personas se van y les van a hacer este eviction, la mayoría de personas a veces sacan solo algunas cosas. Cuéntame cuáles son los casos genéricos. ¿La gente sí se va voluntariamente o la gente sí quiere que la saquen? ¿Qué es lo que más pasa acá, digamos, por ejemplo, en la Florida? Sí, depende de la persona. Es difícil determinarlo. Cuando uno ve las actitudes de las personas, uno más o menos sospecha si se queda o se va voluntariamente. Vamos a decir que un 70% se van ya cuando sabe que el juez está firmando la sentencia, o firma la sentencia, porque ya Sí. saben que después se lo entregamos al sheriff y viene la famosa notificación de 24 horas que tienen para irse. ¿Y qué Otra, pasa? Ah, bueno, perdóname, sí, cuéntame, Ciencia. ¿Qué pasa cuando llega la notificación y las personas esperan como a que lleguen a sacarlos? no, sí, vamos con la policía. Generalmente la ley depende del condado, pero generalmente son 2 patrullas con 2 policías para tener más control y no se les indica que tienen que irse. Si la persona no es usual que se rehúsen. Generalmente se van cuando ven los policías. Pero si ha pasado, si se rehusan, se saca a la fuerza y pueden ser detenidos, pueden ser presos. Oh, no, qué triste. Deberían tener todas sus cosas fuera de la propiedad, o parcialmente todas. Si no tiene todas, se le da aproximadamente unos 20 minutos o 25 minutos máximo para que saque todo lo que pueda. Si vemos que no ha hecho mudanza ni nada, se le dice saca tus cosas personales, pasaporte, números de tarjeta de seguro social, residencia si la tiene, documentos personales, etcétera. Las cosas que quedan adentro, después otro procedimiento eh, que hay que hacer con el inquilino. Oh, Eh, no te puedo creer. O sea, yo pensaba que realmente la gente sí desocupada, pero sí he visto, me ha pasado que he pasado por propiedades donde veo, digamos, que afuera todo, 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 camas, todo y no hay sí, nadie por ningún lugar. Eso es claro. el caso, en esos casos en que han dejado todas sus cosas. Sí, el propietario, si ellos se van y no la sacan, hay que sacarla y dejarla afuera. La dejan afuera y los camiones de la basura se lo llevan, etcétera. Si no, si es mucho, hay que rentar un dumpster y botar todo eso. Si hay cosas de mucho valor, o vamos a decir televisores, las camas, etcétera, no, pero los escritorios tampoco, pero televisores, computadoras, algo que tenga valor, y el inquilino no aparece, la ley dice que tiene que dar una notificación o hacerle saber al inquilino que tiene 10 días para remover esos objetos. Si no Oh. lo hace, entonces ya lo puedes votar. Depende de qué artículo es. No, increíble todo lo que puede pasar y el problema en el que se puede meter el cliente. Cuéntame cuáles son los errores principales que comete un dueño de casa, como cuando está haciendo, digamos que todo este proceso. Sí,
Obviamente, uno de los primeros es no realizar la revisión exhausta al inquilino antes de rentarlo. Sí. La otra es no hacer inspecciones, por lo menos 2 inspecciones al año. Ah, Eh, eso es súper importante. Mira es que, importante. bueno, eso es algo que todos mis clientes en general no han hecho porque las casas han sido nuevas y han contado con clientes buena paga que siempre responden, pero sin embargo eso no significa que se deba de evitar la inspección. Claro, puede ser una inspección rápida de mutuo acuerdo con el inquilino, simplemente comunicarles, mira, obviamente no recién rentado, por lo menos mitad del Sí. contrato, 6 meses o Sí. 5 meses, van y simplemente le dan una visita, lo graban con video, comunican a ellos y ven todas las partes, ven los grifos del agua, del lavamano, de los baños, el toilet, etcétera, para ver si no hay leak, si no hay goteras, que eso es lo principal y cómo está tratando la Sí. propiedad. Cuando tú le das esa presión al inquilino, los inquilinos generalmente están pendientes de cuidar la Cuidado. propiedad porque tú les vas a comunicar antes de finalizar el contrato, vamos a hacer otra inspección. Claro. Entonces ellos están más pendientes, pero si te olvidas completamente, ese, bueno, puede ser uno de los problemas. Meten más personas o meten mascotas, etcétera, Y etcétera. es legal si por alguna razón yo le renté la casa a tres personas y cuando hacen la inspección resulta que viven dos o tres familias, esto da motivo para empezar un eviction si la persona voluntariamente no entrega su propiedad. Sí, sí, se hace, ese es el eviction por incumplimiento de contrato. Tienes que darle una notificación de 7 días para remendar la violación que realizó. Y si no lo hace, tú puedes someter el desalojo, el eviction. Sin embargo, el eviction por ese incumplimiento de contrato es más lento. Claro. No generalmente lo sacas porque vas a tener una audiencia con el juez y el juez lo que le va a decir a ellos: no lo vuelvan a hacer, cuiden la propiedad o saquen a esas personas o saquen las mascotas de la propiedad. Le doy 30 días o le doy una semana y el dueño puede inspeccionar a que ya no esté. Obviamente ellos lo hacen y si a veces esconden a las personas, van a hacer inspección y cuando dejan hacer inspección vuelven. Vuelve. No es tan efectivo ese tipo de eviction. Cuando son casos extremos, sí, sí destruyeron la propiedad, etcétera. Pero el más efectivo es por falta de pago de la renta. Ok, perfecto. Y cuéntame, qué error puede haber en el proceso de la eviction para que un juez diga, desestime el caso y diga no va a haber? O sea, por ejemplo, o si supongamos que es una madre de cabeza que tiene niños, cosas como esta pueden pasar que no se puedan sacar de la propiedad. No, no, por lo menos esa en específica no. El hecho de que tengan niños o esté enfermo, etcétera, no es un impedimento para atrasar el desalojo, el eviction. Perfecto. Lamentablemente para esas personas, si está en una situación, uno le recomienda a ir a un departamento del gobierno que puedan ayudar con la situación económica o de los niños que tengan. También hay un departamento que se llama Housing Department, que ese es que se encarga de que si no tiene dinero para pagar una propiedad, pero las propiedades son privadas, son dueños privados, que eso es un negocio para ellos y una persona con una dificultad, etcétera, no le puede retrasar su negocio porque deja de percibir dinero. ¿Sabe? La Claro. gente está consciente de que esto es un negocio cuando tú rentas una propiedad. Entonces tratan de hacerlo lo más expedito posible. Ah, ok, perfecto. Y cuéntame, ¿qué pasa después de ese eviction? La verdad es que yo sé que una vez desalojan, pero una vez desalojan ya se puede entrar a la propiedad. El dueño ya puede tomar posesión de su propiedad. Sí, hay dos formas. Una, si en pleno proceso del eviction, del desalojo, el inquilino se va voluntariamente y damos constancia de que abandonó la propiedad. Constancia es que ya no hay luz, por ejemplo, o mudó todas sus cosas. Presenciamos de que está deteriorada la propiedad y eso es una técnica que nosotros tenemos para saber si abandonó la propiedad o no. O sea que es legal ahí entrar a la propiedad si vemos indicios de que no hay nadie. Correcto. Entonces tomas posesión y le comunicas a la corte que tomaste posesión y el inquilino abandonó la propiedad. Eso, lo bueno de eso es que adelantas el caso del eviction. No tienes que esperar las 6 semanas o 5 semanas
A veces en 3 semanas o 4 ya el inquilino se fue y podemos tomar posesión sin necesidad de terminar el proceso con el sheriff, etcétera. Y la otra, Pero ese proceso que tú dices voluntario, para mí es como si fuera involuntario, porque fue voluntario, pero no te avisó. Entonces te toca, es sí, como un se llama espía tratando abandono. de recuperar tu propiedad. Correcto, se llama abandonar la propiedad, porque Ok, la abandonó. Voluntario realmente es cuando te comunica y te entrega las llaves en las manos. ok. Y Y por lo general no te entregan llave, no te devuelven control de si ha nada. ocurrido, obviamente sí, pero muy pocos son, la mayoría se van o esperan hasta que firme el juez o llegue el sheriff. Y la propiedad en esos casos en general no la dejan en buenas condiciones. Fíjate que en general sí. Ok, Cuando hay un caso de eviction, muchos inquilinos tienen cautela o precaución de no destruir la propiedad porque ya sus nombres están en la corte. claro, Entonces va a ser más obvio que fueron ellos. claro, Es claro. muy raro que hagan vandalismo, etcétera. Si ha ocurrido, sí, pero realmente son los pocos casos. Claro, y te hago una pregunta. Nosotros digamos que el cliente puede llegar, cambiar las chapas, hacer todo y volver a rentar, a empezar con su proceso. Se supone que si quedaron cosas de pronto de esa persona, la persona no tiene derecho a venir a reclamarla según lo que hablamos, ¿cierto? Si el eviction se ha terminado, Ujú. ya tomaste posesión con el sheriff y el juez firmó y dejó las cosas abandonadas, sí, prácticamente pertenecen al dueño. Eh, hay maneras, por ejemplo, de comunicarse con el inquilino y decirle, mira, tengo estas cosas aquí, ven a buscar. Depende del valor de las cosas que dejó. La otra es la carta que te comenté de 10 días. Ok. Tratar de mandar un mensaje, un email o algo, o dejarla en la puerta, pegarla de que tiene 10 días para recuperar sus cosas y que se comunique con el dueño. Pero cuando son cosas basura o camas, etcétera, que eso prácticamente queda del dueño y la puede botar. Ah, ok, perfecto. Y otra pregunta, Raúl, cuéntanos. Esa persona que ya quedó marcada con ese eviction, entonces, ¿cuál es el registro que hay como en los récords de que no fue una buena paga? Como, o sea, ustedes en la corte ya eso queda registrado. Cuéntame ese proceso un poco. Sí, queda registrado, eso es la sentencia final, en inglés el final judgment, y una vez que está el final judgment, realmente eso le va a quedar por muchos años, se le va a dañar su récord para rentar en el futuro en Florida, si la persona que realiza el background check, la revisión, no es diligente, no se da cuenta, entonces le pueden rentar, pero si es diligente va a ver que tuvo un caso de desalojo. Y entonces o no le rentas o le cobras 2 meses de depósito, ya eso es asunto del dueño. Pero sí, le queda marcado. También en algunos casos le transmiten la sentencia final a un departamento que se llama Credit Bureau, que son tres, que es de los créditos. No es tan usual, pero sí ha ocurrido que le aparecen los eviction que tuvo un eviction. Pero donde Oh, ya. aparece seguro es en los récords de cada condado donde ocurrió el eviction. Y no se le baja el credit score. Realmente no, porque no está relacionado directamente. En algunos Oh, casos aparece, pero no cuando es por demanda de dinero, porque el sí, eviction que estamos hablando es por tomar posesión. sí. Sin embargo, hay el otro eviction, que es otro que está simultáneo con este, que es cobrando el dinero. Lo que pasa es que este caso se demora más. En vez Oh, de perfecto. 5 días que tiene el inquilino de responder, son 20 días. Y es un proceso reclamando el dinero más no posesión. Claro. Son dos cargos, vamos a decirle, diferentes. Entonces, en el segundo, si tienes el final judgment, la sentencia del juez, si llega y tienes el número de crédito del inquilino, sí se lo puede someter a dañar el crédito. Ah, buenísimo, excelente, excelente. Bueno, yo creo que es muy importante, entonces, Raúl, primero que todo, que cuando vamos a rentar, hagamos todo ese background con alguien muy experto. Digamos que yo te voy a decir, nosotros como Realtor, pues hay muchas aplicaciones que nos salen, incluso que nos salen en MLS, en Zillow. Creo que es muy importante mejor tener algo, como decías tú, algo más especializado que va a revisar en las cortes de acuerdo a los últimos 5 años del récord de donde la persona vivió. Esa es una forma, digamos, que es más segura de poder encontrar que esta persona no haya tenido ningún eviction. Y lo Ujú. otro es el contrato. ¿Existe la posibilidad de hacer una eviction si alguien hace un contrato verbal?
Sí, sí. Ok. Contratos verbales en Florida son legales, es legal. Y sí, puedes hacer un eviction, solo le tienes que comunicar a la corte que es un contrato verbal y no escrito. Ah, excelente, excelente. Sí, porque realmente algunas personas pues lo hacen, digamos que con personas de confianza un poco más verbal, sin embargo, estas personas podrían creer que no tienen, que la ley pues no les va, no va a proteger al dueño, o sea que eso es muy importante. Y bueno, y lo otro, consejo. ¿Qué dices tú a los dueños de casa? Porque muchos dueños de casa, uno les dice, bueno, para hacer el contrato hay que pagar el abogado. Y son, no, pero mejor ayúdame o saquemos un contrato por ahí de muestra. ¿Qué dices tú de eso? No, obviamente mejor un contrato que lo realice un abogado, obviamente. Está más respaldado, etcétera. Sin embargo, están estas aplicaciones que lo tienen, algunas están completas. También está un contrato que emite la Asociación de Realtors de Florida, que Sí, también está completo, también puede tomar ese. Pero hacerlo solo, obviamente, es riesgoso. claro, claro, sí, porque esos contratos tienen como todas las leyes de la Florida que cubren, pues, digamos, al propietario. Sí. ¿Y hay algo que proteja al inquilino? Bueno, ¿Qué el cosas hay que inquilino, protejan al inquilino aquí como para saber de pronto que el dueño tiene que saber que eso no lo puede hacer, que no le puede sí, sí, pedir la paz, que no, supongamos el propietario dice, no, yo quiero vender la casa y necesito que la empieces a mostrar porque yo la quiero vender, pero él tiene el contrato de renta. Eso es como un atropello, muchas personas dicen, no, no, yo no la quiero mostrar. Esto protege, o sea, la ley protege en este caso, a los inquilinos. sí, en ese caso específico de mostrar la propiedad, lo mejor es una comunicación abierta con el inquilino para que entienda y la deje mostrar. Obviamente hay inquilinos que no quieren porque le priva su privacidad, etcétera. Se le puede dar una notificación de 12 horas, que realmente son 24, que al día siguiente le comunicas que vas a mostrarla, pero si el inquilino se niega, no va a poder. Sin embargo, si tú puedes pedir una orden de un juez, para que te la demostrar porque ese es tu derecho como propietario. Claro, Complicado, pero en cuanto a los derechos del inquilino, el principal es que la propiedad esté en condiciones habitables, que estén en buenas condiciones la propiedad. Entonces, la obligación, vamos a decir, de la parte del propietario es mantener la propiedad en buenas condiciones, para que, porque obviamente la responsabilidad del inquilino es pagar la renta y del propietario es tenerla en buenas condiciones. También para evitar futuras demandas, que es otra cosa que no hablamos. sí, cuéntame. eh, si, por ejemplo, tú tienes la bañera y está rota y el inquilino te comunicó, la bañera está rota, se rompió, el deber del propietario es lo más pronto. La ley no dice un plazo, 2 días, 3 horas, no dice, si dice lo más pronto que pueda hacer la reparación. Si ese inquilino se cae o se daña o se fractura por esa situación de la bañera rota, podría demandar al dueño porque no actuó diligentemente, rápidamente para repararla. Por, Claro, imagínate. esa es una de las cosas importantes en cuanto a las posesiones. Qué bueno, Raúl, toda esta información que nos has contado. Y yo quiero acá darte un momentico para que tú cuentes bien tú con tu empresa qué haces, en qué puedes asesorar a todas estas personas que vienen a invertir a Estados Unidos y que vienen de lejos y muchas veces no conocen toda la ley. ¿Qué es lo que tú puedes, Raúl, contar? ¿Qué es lo que tú puedes ayudar? ¿Cuáles son los servicios específicos? Yo sé que te especializas en evictions, Sí, pero digamos que a veces hay varias cositas que, arandelas y cosas que uno le puede ayudar también a las personas. sí, por ejemplo, claro, lo podemos ayudar completamente en los eviction, inclusive tratar de evitar un eviction. Podemos comunicarnos con el inquilino Mm, en el momento de hacer la notificación de 3 días para instarlo a que pague la renta, llega a un acuerdo con el inquilino representando a los propietarios. Una de las negociar. cosas. También cualquier tipo de pregunta que tengan en el transcurso del contrato nos pueden comunicar antes de someter un eviction. Y bueno, con relaciones de finalización del contrato con el inquilino, cuando se va a mudar o no quiere renovar o no ha renovado, podemos ayudarlos en eso también para la situación de que si no dio la notificación oportuna, entonces comunicarse con el inquilino porque puede sufrir penalidades. También cuando el depósito
cuando ya el inquilino se va, bien sea si no renovó o sin necesidad de eviction o con eviction, el propietario debe mandar una carta que tiene hasta 15 días si le va a devolver el depósito el 100% o 30 días si lo va a deducir de los daños que dejó el inquilino. Nosotros Mm. podemos mandarle esa carta al inquilino, a la dirección última que dejó, o se le pregunta al inquilino cuál es la dirección donde está viviendo. Si no, se le manda la carta certificada a la dirección donde estaba rentado. Si no hace el dueño esa carta en el transcurso de los 30 días del depósito, en el futuro, no es muy usual, pero se ha ocurrido, los inquilinos pueden demandar al dueño, aunque le haya destruido la propiedad o le deba renta, Por no haber enviado ese por no documento a tiempo. mandar la carta certificada, y en la corte va a tener que pagar el 100% del depósito más los honorarios de abogados del inquilino. Imagínate, cosas tan importantes como estas. Por eso es que acá nosotros decimos, no tenemos, aquí cada persona se encarga de lo que es los abogados de real estate, de verdad que son muy importantes. Nosotros los realtors pues nos encargamos muchas veces de la propiedad, pero también es importante que tengan personas que le ayuden con el mantenimiento de la propiedad o en algunas ocasiones si las personas no quieren directamente atender el trato con el que está alquilando, pues que tenga su compañía de property management que también le va a dar pues un costo, pero ellos directamente se van a encargar de esto. Claro, Por un lado o por el otro, debe dirigirse sí, a sí, sí. profesionales. En muchos de casos que hemos visto, es dueños que quieren administrar su casa ellos mismos, y créanme Ujú. que no es muy recomendable porque los property managers saben con experiencia cómo es la situación con el inquilino, la comunicación con el inquilino, están pendientes, los dueños a veces no están pendientes, Claro. y ahí donde vienen eviction, vienen maltratos de propiedades, etcétera. Obviamente no es que es garantizado, porque si hay un inquilino malo es malo con todo el mundo, Sí. pero sí, yo recomiendo que alguien, un tercero, administre su propiedad. Tampoco es bueno que el inquilino eh, dile directamente con el dueño. Cuando sabe quién es el dueño, se aprovecha, etcétera. Mejor es un representante, que vea que es algo serio, y que simplemente es una casa. Cuando le preguntan a los property managers quién es el dueño, se dice, no, esto es una personas que tienen múltiples propiedades, ¿sabes? Esto no es una persona que tú vas a hablar con un dueño específicamente, nosotros somos los representantes. Claro, excelente esa recomendación. Bueno, Raúl, ¿y en qué teléfono la gente te puede encontrar? Porque yo quiero que tú lo digas. Yo igual lo voy a estar Sí, colocando el acá en el video, pero pues cuéntame en qué teléfono te teléfono pueden es encontrar. 321 Sí, 356 5248. También a mi email, que es Raúl arroba el número 1212 Inter, como internacional, pero solo sí. inter.com. Oh, Eh, yo perfecto. no tengo muchas redes sociales, no tengo tiempo porque no me dejan. Bueno, yo me voy Entonces, a no tengo la encargar de ayudarte un necesidad hasta poco. ahora de publicitarme con redes sociales. Con esto yo me manejo. Ay, claro, no, Raúl, yo te agradezco muchísimo. Raúl ya ha ayudado a muchos clientes a que hagan lastimosamente su proceso de evicción y también algunos a que no les pase esto. Entonces, de verdad que ese es un tema muy, muy importante para que todos los inversionistas lo conozcan pues de primera mano. Raúl, muchísimas gracias. Te agradezco de verdad por habernos dado este espacio y las personas que tengan alguna duda pues me pueden escribir a mí y pueden escribirle a Raúl o yo los contacto con ellos directamente en caso tal, pues, de que necesiten ayuda. Gracias, Raúl. Bueno, gracias, gracias a ti.